Saludos a todos y bienvenidos al curso de análisis de circuitos 2. Comenzaremos con los circuitos de primer orden. Existen dos tipos de circuitos de primer orden. El primero son los circuitos RC y serán el tema principal de este video. Dejaremos los circuitos RL de primer orden para un video posterior. Comencemos entonces con los circuitos RC de primer orden. Del esquemático hacemos tres observaciones. Primero, se usa un interruptor para encender la fuente de voltaje. Veremos que esto es importante principalmente cuando nuestra fuente de voltaje es DC. Segundo, el esquemático insinúa el uso de circuitos equivalentes de Thevenin. De esa manera se puede representar una variedad amplia de circuitos resistivos a los cuales pudiera estar conectado el capacitor. Tercero, se nos pide hallar el voltaje del capacitor. Esto nos ayudará en todos los casos a hallar cualquier otra señal dentro del circuito resistivo, incluyendo la propia corriente del capacitor. Vamos a comenzar entonces a resolver este circuito. El primer paso, vamos a marcar el voltaje de entrada. Vamos a marcar este voltaje aquí. Le vamos a llamar VDS. Y es variable con el tiempo, porque cuando T es negativo, el tiempo es negativo, antes de 0, antes de que este interruptor se cierre, pues es un valor, y después que se cierra, toma otro valor. Por lo tanto, es una función en tiempo. Para todos los efectos prácticos, en este ejemplo, VDS de T va a ser igual a un voltaje desconocido, que no sabemos cuál es, para T menor que 0, y va a ser el voltaje de Thevenin cuando T es mayor o igual a 0. Ahora simplemente vamos a hacer un KVL. Vamos a hacerlo en color azul para que se vea. Vamos a tener esta ruta. Tenemos acá que en términos generales vamos a asumir que esta fuente está supliendo la energía y nos vamos a mover en esta dirección. Y entonces vamos a tener en la ecuación el voltaje del capacitor en tiempo, más el voltaje en la resistencia de Thevenin, va a ser igual al voltaje de la fuente. Pero el voltaje de la resistencia lo conocemos como la corriente del circuito, la corriente I que acabamos de determinar aquí, ¿verdad? Que la ponemos como una variable, multiplicada por la resistencia de Thevenin. Pero estos elementos, el de la resistencia del capacitor, están conectados en serie y por lo tanto la corriente es la misma corriente del voltaje del capacitor y por lo tanto sabemos ese voltaje, así que tenemos que VDC de T más la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo multiplicado por la resistencia de Thevenin. Va a ser igual al voltaje VDS de T. Naturalmente, ¿qué va a pasar asumiendo, verdad, que transcurrió mucho tiempo antes de que nosotros cerremos el interruptor? Para T menor que 0. Para T menor que 0, podemos decir que el voltaje en el capacitor en 0 menos es representativo de lo que ha ocurrido y la derivada, y es una constante, y la derivada de una constante va a ser 0, así que ese segundo término
se elimina y en efecto vamos a tener que el voltaje VDS que nosotros estábamos determinando, evaluado en cero, es en efecto la carga que tiene el capacitor en su como voltaje inicial. Luego ahora hacemos que T sea mayor que cero, cerramos el interruptor y para todos los fines prácticos el VDS de T se convierte en el voltaje de Thevenin. Vamos a coger aquí voltaje de Thevenin, que en este caso es una constante de C, más RTHC de VDC de T con respecto al tiempo. Perdónenme. Esto no es el voltaje del... Esto es el voltaje del capacitor. VDC de T más R por C, la derivada del voltaje, eso es igual al voltaje de Thevenin. Muy bien. Tenemos entonces una ecuación diferencial de primer orden y eso es lo que le da el nombre al circuito de circuitos de primer orden. El hecho de que sale una ecuación de primer orden. ¿Y cómo lo podemos resolver? Existen varios métodos para hacerlo. Vamos a usar el más sencillo. Resolvemos primero el caso homogéneo. El caso homogéneo es cuando la ecuación está igualado a cero. Fíjense que el caso homogéneo me va a dar una respuesta que tiene el circuito, se le conoce una respuesta natural. Así que vamos a poner, esto nos va a dar la respuesta natural del sistema. ¿Ok? Y en efecto vamos a tener VDC de T más RTHC, la derivada de VDC de T, igual a cero. Ese es el caso homogéneo. Resolvemos entonces eso separando las variables. Y ahora tenemos VDC de T va a ser igual al negativo de R por C, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Sacamos el de T, multiplicamos por dt y vamos a tener que tenemos VDC de T es igual al negativo de VDC de T. Vamos a poner el de V con el V antes de sacar la integral. Ahora ponemos que dt es igual al negativo de R de C de VDC de T. Y ahora sí se nos hace más fácil sacar la integral en este otro lado. Sacamos la integral. Y acá vamos a tener que T es igual a R de Thevenin C, el logaritmo natural del voltaje VDC de T. Ya estamos bastante cerca. Ahora tenemos negativo T sobre R de Thevenin por C es igual al logaritmo natural del voltaje VDC de T. Aquí fíjense que nos va a faltar una constante, pero vamos a añadirla acá. Donde K, vamos a poner la especificación donde K es igual a una constante.
Vamos a determinarla. Así que tenemos aquí K sobre R de Thevenin, C negativo. Y ahora tenemos entonces, para todos los fines prácticos, que V de C de T es igual a E a la negativo T sobre R de Thevenin C menos K R de Thevenin C. Esto es igual a una constante K1 multiplicado por E a la menos T R de Thevenin sobre R de Thevenin C. Este K1 en efecto va a ser igual a una constante. K1 es igual a E a la menos una constante sobre una constante. ¿Ok? Todo esto representa otra constante. Así que tenemos que determinar cuánto va a ser ese K1, cuánto será esa constante. Y lo vamos a hacer más tardecito cuando terminemos de hallar. Este es el componente natural, ¿verdad? De la respuesta del componente natural de esta que tenemos acá, de nuestro circuito, esta ecuación. Esta ecuación marcada en azul, en efecto, me está dando el componente natural. Vamos a ver ahora el componente forzado. El componente forzado de hecho, aquí podemos ponerle a SVDC el componente natural. Aquí vamos a marcar lo que es el natural para que quede claro. Componente forzado es precisamente la misma función de entrada. En este caso, el voltaje de C, el voltaje de Thevenin es una constante, pues el componente forzado va a ser otra constante. ¿Está bien? Componente forzado, vamos a ponerle aquí abreviado, va a ser componente forzado, va a ser otra constante que le vamos a llamar K2. Y finalmente, la solución del voltaje VDT va a ser la constante K2 del componente forzado más la constante K1 por E a la menos T sobre R de C, R de Thevenin por C. Ok. Vamos a mirar en particular esa ecuación antes de continuar con la solución. Y vamos a ver las unidades de R de la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. R de Thevenin por C, ¿verdad? Las unidades de esa cosa van a ser ohmios por faradios. ¿Está bien? Pero los ohmios no son otra cosa que voltaje divididos entre amperios. Y los faradios, podemos usar la ecuación, ¿verdad? De la capacitancia multiplicada por el voltaje es igual a la carga. Así que tenemos la capacitancia, despejamos, ¿verdad? Tenemos el voltaje, eso va a ser el voltaje sobre colombos o columbios, también pueden ser columbios, vamos a quedar, que son unidades de carga. Y un columbio es igual a amperios dividido, o sea, columbio sobre segundo es igual a corriente. Así que si despejo, esto va a ser igual a voltaje por amperio por segundo dividido entre voltaje por amperio. Se cancelan los amperios y notamos que las unidades de esto van a ser segundos. Así que fíjense que las unidades terminaron siendo segundos. Por esa razón, la multiplicación de la resistencia de Thevenin o cualquier resistencia multiplicada por la capacitancia
se le conoce como una constante de tiempo y la vamos a denominar como un tau. ¿Está bien? Por definición. Y es una constante de tiempo. Eso es importante porque fíjense que la ecuación eleva el e a la menos t, es una variable de tiempo, y está dividido por una constante de tiempo, y por lo tanto no hay unidades en la multiplicación en el exponencial. Y por lo tanto las unidades de voltaje tienen que estar presentes en la constante K1 y en la constante K2. Así que las constantes K1 y K2 tienen que tener unidades de voltaje para que el resultado sea voltaje. Vamos entonces a mirar qué pasa cuando T es igual a 0. ¿Ok? Pues miren, sabemos que el voltaje en el capacitor en el tiempo justo antes de 0 es el mismo voltaje capacitor justo después de 0. Hay continuidad allí por las propiedades físicas del capacitor. Eso lo aprendieron en un curso de física y en el curso de circuitos 1. Y sabemos entonces que ese voltaje si tiene que cumplir la misma ecuación que hemos encontrado. Así que K2 más K1 por E elevado a la 0, eso es lo mismo que K2 más K1. Así que tenemos ahí buenas noticias. Podemos hallar esos valores, ¿verdad? La suma de esos dos. También tenemos, esto es cuando t es igual a 0. También podemos mirar qué pasa cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, entonces eso va a implicar que v de c, bueno, vamos a usar el límite, vamos a hacerlo para abreviarlo, voy a definir este símbolo, que matemáticamente no es enteramente correcto, pero lo vamos a definir así para simplificar un poco. Eso lo vamos a definir como el límite de t cuando tiende a infinito de v de c de t. ¿Está bien? Vamos a hacer esa pequeña definición. Y eso va a ser igual a K2. Porque el exponencial, cuando lo evaluamos en infinito, no importa cuán grande o pequeño sea la resistencia multiplicada por la capacitancia, eso me va a dar el infinito, ¿verdad? Y E elevado al infinito es 0. Así que miren las buenas noticias. Ya yo sé que K2 es v de c evaluado en infinito. Y por lo tanto ahora, regresando al valor de v de c, en 0 menos o en 0, como quiera que usted lo vea, hay continuidad, así que vamos a hacerle 0, es igual a K2, que es lo mismo que el voltaje del capacitor evaluado en infinito, más K1. Y acabo de encontrar el valor de K1. Por lo tanto, K1 es igual al voltaje evaluado en 0 del capacitor menos el voltaje evaluado en infinito, cuando tiende a infinito. Fíjense que las unidades de K1 son voltaje y que las unidades de K2 también son voltaje. Así que eso nos da la buena noticia. Y por lo tanto, ahora sí tenemos la forma completa. V de C de T es igual al K2 que hallamos ahorita, que sería V de C, el voltaje en el capacitor, más nuestro K1, que no es otra cosa, vamos a ponerlo aquí en paréntesis, que V de C de 0 menos V de C en infinito. Todo multiplicado por E a la menos T sobre R de C de Thevenin. Hasta aquí este video. Esta ecuación la vamos a estar explorando más adelante dentro del curso.
Hasta luego.